Quitamos micrófonos y bueno, como sabéis, buenas tardes a todos. Para quien no me conozca, soy Carmen Lozano, la presidenta de SFC SQM de Castilla-La Mancha. Quiero que sepáis que esta conferencia va a ser grabada, con lo cual si alguien no quiere aparecer o tal, bueno, pues que lo mejor es que quite la cámara, ¿vale? Y no me voy a entretener, que lo primero pediros perdón porque estas cosas pasan y me da coraje, pero no las puedo evitar, ¿vale? Bueno, quería presentaros, decir que esta charla está hecha con mucho cariño, todo lo que conlleva, porque bueno, es un proyecto de la Concejalía de Igualdad del Ayuntamiento de Ciudad Real. Tenemos entre nosotros, y es un honor, tener a Ana Belén Chacón, que es la concejala, la cual la verdad es que yo nosotros hasta ahora en Ciudad Real o en la asociación nunca habíamos hecho nada así y es verdad que fue conocer a Ana Belén, ¿no? Y abrirte más la cabeza, por así decirlo, ¿no? En el que la igualdad hay muchas maneras de, bueno, pues de poder hacerla y sobre todo la sanitaria, que es lo que a nosotros pues más nos puede interesar. Pues yo creo que os voy a dejar con ella para que sea ella la que mejor pueda presentarse, ¿vale? Así que adelante, Ana Belén. Buenas tardes. Pues lo primero es daros las gracias. El honor es mío de poder participar en esta charla y aprender a diario de vosotras, de vuestra mano. Es verdad que lo que nos encontramos es muchas mujeres con enfermedades que no se visibilizan y que en muchas ocasiones, pues cuando llegamos a médicos e incluso dentro de la familia, lo que nos encontramos es mucha incomprensión y que se achaca más a temas psicológicos, a otros temas y no reparamos tanto en cómo puede ser la enfermedad. Es muy importante el que haya asociaciones, creo que es imprescindible y un apoyo y una ayuda tremenda. Hacéis un trabajo que, Carmen, yo sí que quiero estar agradecida al trabajo que estáis haciendo, porque hace unos días, de hecho, yo me encontraba con una vecina y, bueno, me decía que le acababan de diagnosticar la enfermedad, que no conocía a nadie y la situación en la que encuentras a una persona, a una mujer que es detectada con una enfermedad de este tipo, la incomprensión que ella me trasladaba, que había sentido en su familia, hasta el periplo que había pasado, hasta que eso se lo habían diagnosticado, pues creo que ese apoyo y esa ayuda y el visibilizar que eso existe, yo creo que es imprescindible y hacéis una labor y un trabajo que obviamente el ayuntamiento como institución tenemos que estar, apoyar y mostrarla y siempre vais a poder contar con nosotras desde luego. Por lo tanto, para mí es un honor, un placer. Me voy a quedar, no sé si en algún momento tendré que quitar la cámara, pero por supuesto quiero seguir aprendiendo de vosotras. Hay mucho y bueno, yo lo hablaba con Carmen, pues yo he pasado alguna situación médica donde con un familiar muy cercano, en donde la parte psicológica hacía un peso muy grande y bueno, pues esa ayuda ha sido imprescindible, esa ayuda ha sido lo que hace que ese peso sea menor. Y creo que además la asociación ha conseguido, en la relación con las administraciones, ha conseguido avanzar mucho, mucho. Cuando yo empecé, el caso era, os lo voy a contar un poco muy rápido, pero yo creo que también nos hace amigos, ¿no, ¿vale? Me siento muy cómoda ante todos y lo voy a contar un poco, ¿no? Yo empezaba con una niña pequeña que estaba enferma y bueno, pues entonces las madres no podemos cogernos bajas ni excedencias ni estar con nuestras hijas. Eso no era normal, ¿no? Y bueno, pues la asociación ha estado trabajando y porque a mí en ese momento para poder quedarme con mi hija me dieron una baja por psicología, como una depresión. Y claro, obviamente yo no tenía nada, era mi hija la que tenía una enfermedad muy dura por la que estaba pasando. Y bueno, pues a día de hoy, con el trabajo que hacen las asociaciones, en ese caso, por ejemplo, se ha reconocido que se pueda quedar una madre y pueda tener una baja para cuidar a un niño. O sea, imaginaros qué importante el trabajo que está realizando, qué apoyo tan grande a esas mujeres y aunque parece que al final puede ser una charla de mujeres, una cosa entre nosotras,
No es eso, es mucho más ese trabajo que se está haciendo, muy importante el ponerlo de manifiesto, muy importante el ir poquito a poquito y avanzando y, por supuesto, como digo, desde la parte del ayuntamiento y desde mi parte voy a estar ahí, voy a ayudaros en todo lo que sea posible, podéis contar conmigo. Y esta tarde me quedo para aprender, para seguir viendo qué opciones puedo tener para poder ayudaros y para poder colaborar. Y bueno, pues las puertas las tenéis abiertas y mi total apoyo y mi admiración a todas vosotras porque sois unas valientes. Muchas Muchísimas gracias gracias. por invitarme. Nada, gracias a ti por estar con nosotras. Y bueno, y en primicia, y antes de que hablen nuestras dos grandes ponentes, que además hemos tenido la suerte, bueno, Madrid ya tenía a Cristina Cortijera, que es su trabajadora social, ¿vale? Y ahora nosotros con la incorporación de Milagros, la verdad es que se nota esa fuerza y ese arranque que tienen y entre ellas dos, bueno, pues intentando luchar, bueno, por nuestras enfermedades o por nuestra visibilidad, tanto si eres hombre como si eres mujer. Entonces, bueno, sin más, os voy a compartir algo muy bonito que está hecho desde, pues, a ver si soy capaz, claro. Y si no, hacemos una cosa. Hacemos una cosa. Hablamos y cuando ahora, es que, madre mía, ya está. Cuando me digáis que lo veis todos, ¿vale? ¿Lo veis ya? ¿La pantalla? ¿Chicas? Sí, sí, lo Ah, vemos. vale. Pues venga, vamos a ello. Sí. Esto es gracias a la Concejalía del Ayuntamiento de Ciudad Real de Igualdad. La Asociación de Afectados por el Síndrome de Fatiga Crónica o Encefalomielitis Miálgica y por el Síndrome de Sensibilidad Química Múltiple nació en el 2018 y nació como nacemos todos, de igual a igual, desnudos, frágiles, vulnerables. Es la magia de la vida la que te empuja a tomar impulso. Pero las enfermedades no entienden ni de sexos, ni de religiones, ni de etnias. Simplemente un día te sorprende. Seas hombre o mujer, o padezcas encefalomielitis miálgica o síndrome de sensibilidad química múltiple, se lleva por delante todo, como si de un tsunami se tratase. Se lleva por delante la vida, el alma, los besos, las caricias, las fuerzas, las ilusiones. A día de hoy todavía hay personas que se preguntan qué es la encefalomielitis miálgica o síndrome de fatiga crónica. Pues es una enfermedad neuroendocrino-inmunológica que implica un importante desarreglo bioquímico, causando una gran fatiga física y mental, y no se alivia con el descanso, e implica intolerancia a la actividad física, provocando un malestar muy prolongado que puede durar días, semanas e incluso meses tras un esfuerzo. La sensibilidad química múltiple es la pérdida de tolerancia a sustancias químicas presentes en el medio ambiente, incluso en pequeñas dosis. Estamos hablando de cosas cotidianas, como el perfume que te pones a diario, el desodorante, incluso los cosméticos, y por qué no decirlo, los productos de limpieza, disolventes, pinturas, cualquier sustancia química tóxica hace que el organismo, sobre todo el de las mujeres, se vea dañado, se vea sin investigación, se vea en el olvido, obligándote a vivir confinado por la cantidad de síntomas que se presentan. La vida se derrumba a tus pies. El camino es tan duro que se llega incluso a desaparecer. Cuando se habla de igualdad, deseamos ser considerados de igual a igual, en todo, no solo en lo cultural, social, económico, político, laboral, educativo,
sino también en materia de sanidad. La encefalomelitis miálgica o síndrome de fatiga crónica y sensibilidad química múltiple deben investigarse de igual a igual para obtener atención, protocolo, tratamientos y así alcanzar descanso, calma, serenidad, sin tener la sensación de que nos pese incluso el aire que respiramos. Nuestros cuerpos son diferentes. Necesitamos, queremos y podemos hacer más. Si avanzamos en igualdad, nos beneficiamos todos, hombres y mujeres. La declaración de la OMS considera que para conseguir los más altos niveles de salud, las políticas sanitarias deben reconocer que las mujeres y los hombres, debido a sus diferencias biológicas y a sus roles de género, tienen diferentes necesidades, obstáculos y oportunidades. Nuestro objetivo es la salud. Ya está, chicas. Estáis ahí todas, vale. Seguimos. Bueno, Con la pues carne de gallina, Carmen. Es muy anda. bonito el vídeo. Bueno, está hecho con ilusión y con muchas... Así que nada, pero bueno, que lo que consiste en esto es, ¿no? Tanta lucha y que es verdad que al final... Es verdad que nuestros cuerpos no son iguales, pero bueno, que para eso estáis vosotras, para hablar de eso, ¿vale? Así que os dejo con Milagros, que es la trabajadora social de Castilla-La Mancha, y adelante, Milagros, ¿vale? Bueno, buenas tardes a todos. Encantada de estar aquí y, como no, agradecer pues esta oportunidad a la Concejalía de Igualdad, el proyecto de Igual a Igual, a mi asociación, por supuesto, a mi compañera de batallas, Cristina, y a todos los presentes. Bueno, pues esta conferencia es una oportunidad que tenemos para seguir avanzando en visibilizar el compromiso que nosotros tenemos desde la asociación, yo como persona, yo como trabajadora social y, por supuesto, yo como mujer, en visibilizar la igualdad entre hombres y mujeres. Es cierto que todavía queda mucho por hacer, queda mucho por reivindicar, pero bueno, esta tarde estamos aquí para hablar de la mujer enferma, en este caso de la mujer que sufre encefalomielitis miálgica, fatiga crónica y sensibilidad química múltiple cuando acude a recibir atención sanitaria. La conferencia la vamos a dividir en dos partes. Primero la mía, donde os voy a presentar un poco un marco teórico del panorama jurídico-social, y después, bueno, pues le voy a dar la palabra a Cristina, que después de 30 años de ejercicio profesional, pues nos va a contar muy bien su experiencia y la valoración que ella misma tiene y que ella misma ha ido aprendiendo a lo largo de todos estos años. Entonces, bueno, empiezo presentándoos el título, ¿no? Que eso lo habréis leído en el cartel, que ponía, bueno, pues una aproximación a la atención sanitaria desde la perspectiva de género. Y aquí nos preguntamos ¿por qué este título? ¿Esto a cuento de qué viene? Bueno, pues porque la igualdad de género es y debe seguir siendo una prioridad en todos los ámbitos de las políticas públicas. Esto es lo que se conoce en términos, bueno, en términos jurídicos o términos políticos como la transversalidad. Y cómo no, tenemos que tener en cuenta la perspectiva de género dentro de la sanidad. ¿Por qué? Porque a la sanidad acabamos acudiendo todos. Y es que además acudimos todos, pero es que acudimos en nuestra faceta de ser humano más vulnerable, más desnudos, más frágiles, acudimos como enfermos. Entonces, bueno, quiero decir también que los 3 pilares del estado de bienestar en el que nos encontramos
son las pensiones, es la educación, pero también es la sanidad. Con lo cual, la sanidad se configura así como un elemento que es imprescindible y que carecer de problemas relacionados con la salud es garantía de tener bienestar, de tener calidad de vida. Pero bueno, y ahora aquí es interesante ver la definición que de salud hace la OMS, que dice que es el estado completo, y subrayo lo de completo, de bienestar físico, mental y social, y subrayo social. Completo, a ver quién se encuentra en un estado de bienestar completo, y más en esas tres vertientes, físico, mental y social. Es que no solo son los enfermos de mi asociación o de muchas asociaciones más que defienden otras patologías, es que estamos hablando de un bienestar completo. Es decir, todos en algún momento del día incluso podemos estar enfermos o en algún momento de nuestro ciclo vital podemos estar más frágiles, más vulnerables. Y además destaco también la vertiente social que la OMS añade. O sea, para tener salud, el tema social tiene que estar cubierto. Tiene que estar cubierto, ¿por qué? Porque el ser humano es un ser social, es un ser que necesita de los demás para poder seguir adelante. Bueno, determinantes de nuestra salud, pues muchos, y que os voy a contar a los enfermos de nuestra asociación. Depende la salud de muchas cosas, de la situación laboral que tengamos, de cómo nos atiendan, de la clase social, de los síntomas que tengamos y, cómo no, también del género. Y aquí es donde quiero diferenciar, porque esto, bueno, a lo largo de los años míos de estudio, sí que siempre ha habido duda entre qué es el género y qué es el sexo, qué diferencia hay. Bueno, pues el sexo es el hecho biológico, la diferenciación sexual, la genitalidad que nos hace hombres o nos hace mujeres. Sin embargo, el género es un plus, trae algo más. Trae una dimensión psicosocial, es el encorsetamiento de lo que se entiende que es femenino y parece que así lo entiende la gente, y lo que es masculino. Es un constructo social del que, bueno, pues nos han hecho partícipes. Otro interrogante que al hacer la preparación de esta charla se me planteaba a mí es, bueno, ¿cuál es el papel que tiene la sanidad frente al paciente y el paciente frente a la sanidad? Y bueno, es verdad que en los últimos años pues parece que la sanidad ya no busca solo curar, sino que es verdad que se intenta dar un mayor protagonismo al paciente. Por eso, bueno, pues tenemos servicios como atención al paciente, tenemos unos consentimientos informados que para algunas pruebas pues nos los dan y los firmamos y tal. Sin embargo, tengo que decir que la humanización que exigimos a la sanidad, bueno, pues sigue siendo una asignatura no pendiente, pero sí a seguir trabajando. O sea, sí que es necesario que los profesionales sanitarios sigan buscando ser cada día más humanos con el paciente que tienen enfrente. Como pacientes, pues es verdad que también tenemos la asignatura de seguir trabajando en no medicalizarlo todo para colapsar el sistema, para que no se sature. Y en esta humanización de la que os hablo, bueno, pues es necesario meter la perspectiva de género. ¿Por qué? Bueno, pues porque los profesionales sanitarios, la sanidad, debe tener en cuenta las distintas necesidades que hombres y mujeres presentan. Lo que buscamos aquí con esta charla y con todas estas iniciativas no es poner a uno encima de otro, sino que se nos trate igual, pero teniendo en cuenta las diferencias. Las diferentes necesidades que nos vienen dadas por nuestras propias diferencias biológicas y por los roles que históricamente se nos han atribuido a la mujer y al hombre. Lo que no se puede tolerar es diferencias a enfermos de fatiga crónica, de sensibilidad química múltiple, que son
para todo el mundo innecesarias, que son a todas luces evitables y que son muy, muy injustas. Por lo tanto, son medidas que busquen la igualdad en la sanidad y más aún cuando llega una persona en su faceta más frágil, que es como enfermo. ¿Qué pasos se han dado en todo esto, en esta mayor humanización, en esta igualdad? Bueno, pues se han dado muchos pasos. Yo también como jurista, pues os puedo contar un rollo. En el ámbito internacional, pues ya en 1948 la Declaración Universal de Derechos Humanos. En 1979 ya hubo también una convención para eliminar todas las formas de discriminación que sufría la mujer. En Europa, ¿tenemos algo? Por supuesto que tenemos. La Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, muchísimos documentos del Consejo Europeo. Y en España, como no, pues seguimos un poco la misma línea. Por destacaros algo, bueno, pues el artículo 43, que no se nos debe olvidar, que es que se reconoce el derecho a la protección de la salud. Entonces, bueno, ese derecho lo tenemos que tener en cuenta, no nos podemos sentir vulnerables cuando nos ponemos delante de un médico, porque la norma suprema ya nos está amparando. Pero es que además el artículo 14 de la Constitución dice que los españoles son iguales ante la ley y que no cabe discriminación alguna por razón de sexo. O sea, que la mujer no debe ni puede sentirse inferior. Y es un tema que los poderes públicos trabajan a diario para promover que la libertad y la igualdad sean reales y efectivas. Como ha comentado Ana Belén, bueno, pues la conciliación también tiene amparo en nuestro derecho, en la Ley 3999, que la mujer antes pues tenía todavía más dificultades en acceder al mercado laboral, en posicionarse en puestos de altas responsabilidades. ¿Por qué? Por el cuidado de hijos, y de mayores. Entonces, bueno, esta ley pues es un paso adelante. Otro pasito adelante, la Ley 1/2004, que trata la violencia de género también. Y luego la estrella en esta conferencia, que es la Ley 3/2007, que es la Ley de Igualdad, y que aquí, como dato de interés, nos dice esta ley que se integre el principio de igualdad de género dentro de la salud. Es verdad que esta ley trata distintos ámbitos, la educación, la salud, incluso la comunicación en medios y demás, pero es que concretamente en sanidad nos dice integrar la perspectiva de género, poderes públicos. Es deber de hacer esto. Entonces, bueno, en Castilla-La Mancha, pues igual, seguimos la misma línea, o sea, se ha hecho mucho y también han surgido muchísimas estructuras administrativas en torno a la búsqueda de integrar la igualdad dentro de las políticas públicas. Así tenemos el Instituto de la Mujer y, bueno, pues como representante aquí presente, pues la Concejalía de Igualdad en el Ayuntamiento de Ciudad Real, que más cerca no lo podemos tener. Entonces, bueno, pero después de este tostón de cosas que no pretendo que se os queden números y demás, sino que tampoco quiero que se acabe la charla pensando que no se ha hecho nada, sino que se va avanzando poco a poco, que vamos saliendo de esas concepciones muy patriarcales que teníamos antes, pero bueno, que sí, que ha mejorado mucho la situación de la mujer en todos los ámbitos, se han creado muchos órganos administrativos y todo lo demás, pero sigue quedando muchísimas cosas por hacer. Es necesario luchar contra la desigualdad que existe en la sociedad y, bueno, ya lo que quiero sobre todo resaltar es que más aún, en todos los ámbitos, pero es que más aún cuando hay una desventaja social o individual añadida, es decir, cuando delante de un médico se pone una mujer, pero es que además esta mujer es enferma,
pero es que además de ser mujer y es enferma, es que padece una enfermedad desconocida. Y además de todo eso, es que causa muchísima incomprensión social y muchísima exclusión social. Con lo cual es que ahí tenemos todavía que poner más interés y hacer más ahínco en el trabajo. Bueno, ya más sangrante todavía es si encima de todo esto que he dicho, mujer enferma, de una enfermedad desconocida y demás, si encima ya es una víctima de violencia de género. Entonces ya apaga y vámonos, que aunque no haya muchos casos, seguramente alguno haya o alguno habrá. Entonces, bueno, el problema social añadido a la enfermedad, desde luego que intensifica las consecuencias de la patología. Y luego llega una paciente de fatiga crónica o de sensibilidad química múltiple a un médico y la tachan de enferma mental. Pero claro, ¿qué lleva esa mujer detrás? ¿Qué peregrinaje ha estado haciendo por servicios sociales, por servicios sanitarios, por la sociedad, por su familia, por sus amigos? En fin. Una vez dicho esto, me gustaría, para ir terminando, dar algún dato que me ha llamado la atención al preparar la conferencia y que estoy segura bueno, que ahí quedará y que sirve de reflexión. Leo tal cual. El dato 1. Existe cada vez más evidencia de que involuntariamente y no de forma consciente los profesionales realizan menos esfuerzo diagnóstico y terapéutico con la mujer ante una misma patología. O sea, a mí esto ya es que me parece que resume un poco toda mi exposición. Dato número 2. La mujer participa en menos ensayos clínicos y en menos estudios relevantes sobre la salud y la enfermedad, asumiendo siempre que los resultados obtenidos en los hombres pueden ser extrapolados a la mujer. Dato 3. Hasta finales del siglo XX, la ciencia médica no ha tenido en cuenta que existen diferencias en el modo de enfermar y que hay enfermedades que son más frecuentes en hombres y otras más frecuentes en mujeres. Es que con estos 3 datos yo creo que es que ya poco queda que decir, pero es que es más, es que voy a añadir yo otro, ¿vale? Que en bueno, llevo 2 meses y medio, 3 en esta asociación, pero parece que es un denominador común y no podía dejar de contarlo aquí. Hacer referencia al estigma social que sufre la mujer enferma de encefalomielitis miálgica, fatiga crónica y sensibilidad química múltiple. No es que usted tiene problemas psicológicos, no, es que usted está así por los trastornos emocionales de la menopausia. Vamos a ver, estúdieme, que porque no haya nada en los datos de los análisis, hay que ser también consecuente y decir, bueno, no llegamos hasta ahí, pero no acuciarlo a un problema mental. ¿Y por qué digo esto? Porque otro dato, que es el que quería comentar antes de decir mis conclusiones finales, es que la enfermedad mental, además, es la que recibe la evaluación más negativa por parte de la sociedad. Entonces, que a una persona enferma con síntomas que le limitan y le dificultan su día a día, le estén diciendo que es un enfermo mental, supone una etiqueta y un estigma social que es muy difícil de quitar. Entonces, bueno, estos 4 datos para reflexión personal de cada uno luego esta noche en su casa. Y bueno, como conclusiones de Mila, trabajadora social que hace esta conferencia, es que bueno, la sociedad ha vivido inmersa en una serie de prejuicios de los que
todavía no se ha desprendido totalmente, y subrayo el totalmente. Estamos en un Estado social y democrático de derecho que muchas veces, de manera inconsciente, da la espalda a necesidades tan imperiosas como es acompañar a personas que lo están pasando mal, hombres y mujeres, cuidado, que tenemos que luchar por acabar con las desigualdades, sobre todo con desigualdades que son innecesarias y que son evitables, innecesarias y evitables. Es que esos datos que esta charla pretende incidir y seguir luchando por que somos iguales, hombres y mujeres, vuelvo a repetir, que no nos queremos poner las mujeres encima de los hombres, ni muchísimo menos, somos iguales pero diferentes, y que se nos trate la diferencia con cariño, con interés y desde luego con muchísimo respeto, y que bueno, pues que todos somos poderosos y que seguiremos luchando en esta causa y en muchísimas más. Y con esto doy por terminada mi intervención y doy el paso a mi compañera Cristina, que seguro que nos cuenta muchísimas cosas de sus 30 años de ejercicio. Muchísimas gracias por escucharme. Gracias. Gracias a ti. Pues cuando quieras, Cristina. Vale, bueno, pues buenas tardes a todas, muchísimas gracias por participar, especialmente a Ana Belén Chacón con su presencia y su apoyo a este proyecto en concreto y a muchos que vendrán, a Carmen Lozano por invitarme, a mi compañera Mila por todo el apoyo también que ha supuesto en la preparación de este encuentro, a María López Matallana, que también está entre nuestros asistentes, que es con quien yo he aprendido tanto. En fin, que yo estoy llena de gratitud y os voy a contar pues muy sencillamente la experiencia a lo largo de todos estos años trabajando en el ámbito sanitario. Bueno, Milagros nos ha puesto un poco el marco legislativo que, bueno, afortunadamente hemos avanzado mucho, hay que ser en ese aspecto, bueno, pues ser optimistas. Lo que pasa es que la realidad siempre va más rápida, la vida va más rápida que las leyes. Muchas veces las leyes llegan ahí un poco tarde, cuando hubieran hecho falta mucho antes. Voy a ver si soy capaz de compartir bien con vosotros la pantalla. A ver, no es así, espera a ver, que es que yo el Google Meet este no lo controlo tanto. Cristina, en el cuadradito, el que tiene Ya, la a flechita. ver, ¿lo veis? Sí, ahora sí. Entonces le tengo que decir a presentar desde el principio. Vale, bueno, el título, como veis, de igual a igual, una aproximación a la perspectiva de género en salud. El título es una aproximación porque habría mucho que contar, mucho sobre lo que reflexionar. Entonces, esto van a ser unas pinceladas, bueno, para situarnos un poco en el momento actual en el que nos encontramos. Bueno, de la legislación no voy a hablar nada, puesto que lo ha hecho Mila estupendamente. Ha hablado de los 3 pilares del estado de bienestar y, bueno, afortunadamente contamos con una legislación pionera en España. Todo el tema de igualdad hemos ido por delante de otros muchos países. Pero, bueno, nosotros vamos a hablar un poco del enfoque de género en salud. Que también ha quedado ya explicado, no es ni más ni menos que los hombres y las mujeres tenemos derecho a vivir sin discriminación en todas las esferas de nuestra vida y, por supuesto, en el área de salud, en la atención sanitaria. Como decía la OMS pretende en su objetivo marco conseguir unos niveles de salud óptimos para todas las personas. Y cuando hablamos de todas las personas, ahí están incluidas los hombres, las mujeres y otras identidades de género. Y es verdad que hay que tener en cuenta las diferencias biológicas que tenemos hombres y mujeres, pero también hay que tener en cuenta los roles de género, las necesidades diferentes, los obstáculos diferentes con los que nos encontramos y la diferencia también de oportunidades.
la verdad es que los hombres y las mujeres pues afrontamos muchos de los problemas de salud semejantes, pero existen grandes diferencias biológicas que hay que tener en cuenta. Por ejemplo, me viene a la mente el caso que hemos comentado en muchas ocasiones de los infartos de miocardio. No sé si sabéis que los síntomas que avisan de que se está produciendo un infarto son un dolor opresivo en el pecho que irradia hacia el brazo izquierdo. Pues bien, esto sucede en los varones. En las mujeres, cuando se está produciendo ese infarto, los síntomas son diferentes. Esa opresión en el pecho no es tan intensa, el dolor es más difuso y suele ir acompañado de náuseas, de mareo, de dolor de cabeza. Con lo cual, si esto no se sabe, pues sucede lo que ha sucedido, que es muchos casos de mujeres infartadas que no han sido diagnosticadas. Hay dos principios básicos en este enfoque de género, que son la equidad de género y la igualdad de género. Cuando hablamos de equidad de género, nos referimos a la eliminación de las desigualdades en la oportunidad de acceso a la atención sanitaria y a evitar enfermedades y discapacidades que podrían ser prevenibles. ¿Qué significa equidad de género? Resumidamente, significa imparcialidad y justicia en la distribución de los recursos. Y en cuanto a igualdad de género, pues se resume en que es la necesidad de los hombres y de las mujeres de ser tratados sin discriminación y corregir los desequilibrios que existen actualmente. ¿Qué objetivo tiene el enfoque de género en salud? Pues el objetivo es garantizar que todas las personas alcancen un estado de salud óptimo. El objetivo de esta charla o de esta aproximación pues es que reflexionemos sobre la situación de la atención sanitaria de la mujer en España. Insisto en la idea que ha transmitido Mila, que también los hombres lo pasan mal y también los hombres sienten algún tipo de discriminación. Nos hemos centrado más en el papel de la mujer porque históricamente ha sido el sexo débil, mal llamado. Como veremos, no es así. Vamos a hacer un poquitín de historia y para hacer historia y saber de dónde venimos, pues hay que remontarse a los tiempos antiguos. Entonces, el primer obstáculo para el abordaje de la salud en las mujeres lo crearon quienes determinaron qué era salud y qué era enfermedad. Y, por ejemplo, los primeros griegos, Aristóteles, Hipócrates y posteriormente Galeno, tenían una concepción en la que el hombre era el portador de vida y la mujer tan solo un receptáculo. Entonces, para ellos, estudiar al varón era estudiar al ser humano. Avanzamos en el tiempo y llegamos al siglo XVI, que nos encontramos con Vesalio, que este señor fue conocido como el padre de la anatomía humana. Vesalio lo que hizo fue miles y miles de disecciones en cadáveres y gracias a él se han aumentado los conocimientos de músculos, tendones, órganos, etc. Pero ¿qué sucede? Que Vesalio pudo realizar todas estas disecciones en cadáveres que le eran proporcionados de los muertos en las cárceles. ¿Y qué sucedía? Que más del 95% de estos cadáveres correspondían al sexo masculino, con lo cual hizo una aportación importantísima a la anatomía, pero coja, porque se dejó la parte correspondiente a la mujer. Luego nos encontramos con que en las primeras facultades de medicina en las que se impartían las clases sobre los conocimientos médicos del momento, se nutrían también del estudio de personas que estaban hospitalizadas, pero por aquella época sucede lo mismo, que en su gran mayoría eran hombres. Llegamos ya a la medicina moderna y en el primer modelo de estudio de la medicina moderna plantea
que no existe el sexo en las enfermedades, es decir, que hombres y mujeres son iguales en el enfermar. Y asumían también que estudiando a los hombres quedaban estudiadas las mujeres, a excepción del embarazo y el parto. Eran los dos únicos aspectos en los que hacían una diferencia de sexos. Llegamos ya al siglo XX y nos ponemos en la década de los 70. Por esta época existe una corriente científica que empezó a plantear que la salud de la mujer dependía también de problemas sociales y culturales, pero seguían pensando que biológicamente hombres y mujeres éramos iguales. No es hasta los años 90 cuando se aceptó por primera vez que existían diferencias biológicas y también por primera vez se empieza a estudiar a la mujer como persona, además de como ser reproductor. Y es cuando empiezan a hacerse las mujeres visibles para la medicina. Llegamos al año 1996 y tiene lugar el primer Congreso Internacional de Mujeres, Salud y Trabajo. Y durante este congreso se estableció que la salud de las mujeres debe entenderse en su relación con la biología, la psicología, los aspectos sociales, laborales, culturales, etc. Entonces, bueno, pues hasta los años 90, que eso fue ayer, pues estábamos un poco como en esta imagen que os voy a poner ahora, estábamos como en los tiempos de las cavernas. Aquí dice, comenzaremos tan pronto como el anestesista llegue, y el anestesista llega con un mazo. Bueno, pues la atención a la mujer en la medicina hasta estos años 90 del siglo XX, pues era un poco como en la edad de piedra. Llegamos al siglo XXI, ya estamos en la actualidad. ¿Cuál es la situación actual de la mujer? Bueno, pues me encantaría ser mucho más optimista, pero la realidad y sobre todo, como decía Mila, la realidad de las personas de nuestros colectivos de atención, es decir, las personas con síndrome de fatiga crónica, sensibilidad química, fibromialgia y electrosensibilidad, es que las mujeres seguimos siendo invisibles para la atención sanitaria. Para llegar a un diagnóstico, para conseguir un tratamiento de muchas de las enfermedades que las mujeres padecemos, pues nos cuesta pues esos periplos tremendos de especialistas, pero es que además nuestros síntomas muchas veces son confundidos, son minimizados, no diagnosticados, y hay veces o muchas veces las quejas y los síntomas que planteamos son atribuidos a causas psicológicas o psicosomáticas. Yo no sé si estáis al tanto, es que me viene a la cabeza el caso de Olatz, es esta chica joven, periodista, que ha fallecido recientemente por un cáncer abdominal. Bueno, pues Olatz fue narrando en tweets cómo iba derivando, ¿no?, su enfermedad, y contaba que cuando empezó a ir al médico con esos dolores abdominales le dijeron que no era nada grave, que probablemente sería celiaquía o podría ser gastritis o una úlcera. En otra ocasión le dijeron que a ver si estaba confundiendo los síntomas del dolor abdominal con síntomas del dolor menstrual, que fuera el ginecólogo. La triste realidad es que tenía un cáncer y que fue diagnosticado con bastante retraso. Bien, es verdad que coincidió en el tiempo con la pandemia y, como todos sabemos, durante este periodo reciente en la sanidad se ha priorizado la atención a toda la situación relacionada con la COVID y ha habido muchos retrasos en los diagnósticos, muchos tratamientos aplazados y bueno, pues tristemente en el caso de Olatz se dieron las dos circunstancias, un retraso en el diagnóstico y una situación de pandemia que retrasó todas las posibles intervenciones. La investigación en la mujer en la investigación, pues lo ha contado también Mila. Hay muchísimos artículos y escritos que dejan de manifiesto que todavía existen muy pocos datos de investigación que estén diferenciados por sexo.
Pero es que además aquellos estudios que sí que hacen esa diferenciación por sexo, luego no está bien interpretada. Entonces hay que hacer un esfuerzo primero por diferenciar y después por saber interpretar. Pero es que también sucede que las mujeres han estado sistemáticamente excluidas de estos procesos de investigación. Con esto hay que llamar un poco la atención a todos los investigadores, a las instituciones, para que reviertan esta situación e incorporen a la mujer en todos los ensayos clínicos, etc. Cuando hablamos de desigualdad científica, ¿a qué nos referimos? Pues la desigualdad científica es un término que se utiliza para hacer referencia al hecho de que hasta los años 90 las mujeres no participaban en aquellos ensayos clínicos necesarios para autorizar un medicamento. Incluso los animales que se utilizan para la fase preclínica generalmente son machos. O sea que hasta en el mundo animal hay discriminación a la hora de la investigación. Entonces existe esa desigualdad científica en cuanto a los ensayos clínicos para medicamentos, pero es que además he leído recientemente que, por ejemplo, el 80% de los medicamentos que Estados Unidos ha retirado ha sido por los efectos adversos que han tenido en mujeres. Y claro, eso no se había estudiado previamente. Si eso hubiera sido tenido en cuenta, probablemente no hubiera sido necesario su retirada, porque se habrían elaborado de otra manera diferente. Habría mucho más que decir de estos temas de investigación, pero no os quiero aburrir. Quiero hablar de una realidad que yo he vivido en los tiempos de mi ejercicio en hospital, que es la fragmentación del cuerpo, y eso nos afecta a hombres y mujeres. ¿A qué me refiero cuando hablo de fragmentación del cuerpo y de la experiencia? Bueno, pues es que estamos viviendo una medicina de la extrema especialidad. Cada vez contamos con aparataje más moderno, con exploraciones más sofisticadas, pero esta medicina tan especializada, a esta medicina no le interesamos los sujetos, y especialmente si somos mujeres. Y no interesa el relato de la evolución de los síntomas ni de las experiencias percibidas por el paciente. Es como que se ha perdido la visión de conjunto y la visión del cuerpo como que es un organismo en el que todo está en relación. Yo recuerdo en mis tiempos de hospital, en el argot de los médicos era: hoy tengo una rótula, pues yo tengo un hombro, y yo una vesícula. O sea, ni siquiera hablaban de una persona enferma con una vesícula que había que extirpar. Era la vesícula, era la rótula, era... A esto me refiero cuando hablo de fragmentación del cuerpo. No obstante, por darle una visión un poco más optimista, ya se empieza a reconocer que existen diferencias entre hombres y mujeres, tanto en la forma de enfermar como en la manera de manifestarse los síntomas, y también en la prevalencia de determinadas enfermedades diagnósticas en hombres y otras en mujeres. Por ejemplo, la osteoporosis es mucho más frecuente en las mujeres, y sin embargo las enfermedades cardiovasculares son más frecuentes en los hombres. El tema de los fármacos pues es muy importante, porque muchas de su composición está relacionada con el peso corporal del paciente que lo va a tomar, y nos encontramos con que muy pocos fármacos incluyen en su dosificación la relación con el peso corporal, con lo cual muchas veces las mujeres estamos tomando dosis de determinados fármacos mucho más altas que las que realmente necesitaríamos. Ahora, pues como ha hecho Mila, pues unos cuantos datos, habría muchísimos, he seleccionado unos cuantos. Por ejemplo, las mujeres tienen una esperanza de vida más larga que los hombres, pero sin embargo tienen peor calidad de vida. Concretamente en España, las mujeres ahora mismo, y esto va en aumento, tenemos una esperanza de vida de 86,3 años, mientras que los hombres la tienen de 80,2. Y ya os digo que esto va en aumento. Y os lo digo por experiencia, que tengo padres de 91 y 95 años respectivamente. Como os decía, las enfermedades cardíacas son más frecuentes en varones y la osteoporosis en mujeres.
La tolerancia de las mujeres al alcohol es menor, producen menos enzimas gástricas y hay otros componentes que intervienen. Las enfermedades autoinmunes más frecuentes en mujeres. Estos primeros datos hacen referencia a diferencias biológicas, pero ya el siguiente dato ya no es una diferencia biológica, ya tiene que ver con este sesgo de género, porque las mujeres tienen mayor riesgo de sufrir violencia sexual y, por tanto, de vivir más enfermedades de transmisión sexual. Otro dato importante, pues que en España las mujeres toman 5 veces más antidepresivos y el doble de ansiolíticos que los hombres. Y esto obedece a lo que también ha comentado Mila, a que cuando tú vas al médico y planteas una serie de síntomas que no se explican así de primeras y que no hay mucha investigación y que no se conocen, para el médico es más fácil pensar que es algo psicológico, psicosomático, y se recetan antidepresivos y ansiolíticos. Continuamos con más datos. Las causas más frecuentes por las que una mujer acude al médico son cansancio y dolor. ¿Y qué sucede con el cansancio y el dolor? Bueno, pues la mujer, por trabajar dentro y fuera de casa, por asumir el papel de cuidadora y por otros muchos circunstancias que tiene en su vida, es muy frecuente que viva con cansancio y ese cansancio se ha normalizado. ¿Y qué sucede cuando normalizamos cualquier síntoma, en este caso el cansancio? Que se invisibiliza. Vuelvo a retomar que las dosis de los medicamentos están pensadas para cuerpos masculinos. Los datos que he estado recogiendo sobre la COVID, es verdad que los hombres entran más en las UCI, es decir, tienen cuadros más graves, pero la COVID persistente es más frecuente entre mujeres. Y ya sabéis la similitud de síntomas que existe entre la COVID persistente y un cuadro de síndrome de fatiga crónica o encefalomielitis miálgica. Otro dato, la menstruación. La menstruación no ha sido apenas estudiada, ha sido un tema tabú, pues desde que antiguamente se expulsaba de las tribus a las mujeres durante el periodo de la menstruación porque pensaban que estaban intoxicadas, que eran sucias, no podían tocar alimentos porque decían que, por ejemplo, si tocaban la leche o el vino se estropeaba, pero es que estos tabús han llegado hasta mi época. O sea, siendo yo joven, las personas mayores me decían que no me tenía que duchar ni lavar el pelo mientras tenía la menstruación, porque eso era malo, cuando es la época en la que más higiene tienes que tener. Un tema que merecería una charla casi exclusiva sería la violencia obstétrica. Pues bueno, aquí habría tanto que contar, pero simplemente por hacerlo muy gráfico, los paritorios, la postura en la que traemos a nuestros hijos al mundo, no es la natural. Esto de estar en ese potro de tortura con las piernas en los estribos es para comodidad del médico que asiste al parto, pero no para facilitar el canal de salida del feto. Relacionándolo también con nuestras enfermedades, todas las sustancias tóxicas afectan muchísimo más a las mujeres, por la razón de que las mujeres tenemos un 15% más de materia grasa que los hombres. Además, esta materia grasa que tenemos las mujeres es fundamentalmente para el pecho, para dar alimento a una nueva vida. O sea que todo en la biología tiene un porqué. Y enlazando un poco también con este tema de la violencia obstétrica, entramos en las píldoras anticonceptivas. Hay muchos médicos, muchos que no están a favor del uso de la píldora anticonceptiva de una manera general, porque tiene sus riesgos y tiene sus larguísimos efectos secundarios. Y lo que está demostrado es que hay una falta absoluta de interés porque exista una píldora anticonceptiva pensada para hombres. En el siglo XXI, como ya concluyendo, seguimos con una visión androcéntrica del modelo de salud. Vivimos todavía las mujeres siendo cuidadoras y por tanto nos olvidamos de cuidarnos a nosotras mismas.
Toco también un poquitín así de refilón el tema del techo de cristal, porque el 50% del personal sanitario en España es femenino y sin embargo tan solo un 20% ocupa los puestos de dirección. Sigue existiendo cierta insensibilidad de género y sigue siendo lo universal es lo masculino. Y es probable que ante una misma queja se realicen atribuciones psicológicas a mujeres y físicas a los hombres. Conclusión, pues que el hecho de desarrollar políticas públicas de salud, incluyendo esa perspectiva de género, tiene como fin último la equidad en el sistema sanitario. Hay unas preguntas que podemos lanzar para comentar, debatir y para reflexionar, y es si a fecha de hoy, en el siglo XXI, en el año 2021, si es igual la atención en salud para las mujeres que para los hombres, y qué podemos hacer los pacientes y las asociaciones de pacientes para revertir y mejorar esta situación. Para quienes estéis interesados en ahondar más en este tema, pues os recomiendo a la doctora Carme Valls. Es una doctora que es endocrinóloga y es pionera en el enfoque de género, en el tratamiento de la salud. Y aquí tengo 2 libros de ella, uno Medio Ambiente y Salud, Mujeres y Hombres en un mundo de nuevos riesgos, otro libro que es Mujeres invisibles para la medicina, y también os recomiendo este libro que se llama Hablemos de nosotras, reflexiones de una ginecóloga rebelde, de la doctora Miriam Al-Adib. Y bueno, pues ya para terminar y dejar con un buen sabor de boca dentro de que los datos que hemos dado pues son abrumadores y no son la situación deseable, pues he recurrido a Forges, que siempre aporta un poco de humor, y es que cuando vi este chiste pues me recordó un poco a la realidad de tantos y tantos pacientes de encefalomielitis miálgica y de sensibilidad química múltiple. El doctor Niflores le dice, no tiene usted nada, usted es asaz hipocondriaco. Y dice el paciente, ¿y el hacha? Y de puros nervios. Y dice, uff, menos mal, algo tan evidente como un hacha clavada en el cerebro es de los nervios. Bueno, pues esto viene a reflejar la realidad que vivimos día a día, tristemente, las personas de nuestro colectivo. Y con esto, bueno, pues ya os dejo intervenir. Yo no sé, Carmen, si quieres moderar un No le, bueno, colloquio. sí, no lo que no sé, pero bueno, le iba a dar la palabra a Ana, ¿no? A Ana Belén, a que, bueno, pues como experta, ¿no? Y concejala, pues sí que es verdad que a mí me ha parecido tanto lo que Milagros ha transmitido, igual que tú, Cristina, y súper interesante. Además, tengo que reconocer que he aprendido, que he aprendido un montón esta tarde con vosotras. Con Ana, desde que la he visto en este sentido, en igualdad y tal, pues es verdad que gracias a ella, ¿no? Pues, bueno, pues es verdad que estamos aquí porque insistió, ¿no? Pero reconozco que hacéis las 3 un equipo maravilloso, así, y que le voy a ceder un poco la palabra a Ana para que sea ella la que yo creo que, bueno, pues que diga algo que yo creo que va a ser interesante. Ana. Bueno, yo la verdad es que os estoy escuchando y me parece muy, muy interesante y agradezco muchísimo las 2 ponencias porque yo creo que nos hacen sentir y entender muchas situaciones a las que nos enfrentamos. Y es verdad que es así, es verdad que vamos avanzando y es verdad que queda todavía mucho, y acciones como estas son las que visibilizan ese problema y nos hacen ser más sensibles ante las situaciones que tenemos. Pero bueno, yo quizá más que hablar, yo lo que sí me gustaría es escuchar a todas las que estáis interviniendo o las que estáis participando, que puedan hacer preguntas, que nos puedan comentar un poco su situación y que podamos tener un poco un debate. Yo creo que es más interesante y porque yo creo que además vamos a aprender y nos va a aportar muchísimo. Y sí que me gustaría poder, pues si queréis, con el simbolito de levantar la mano, que podamos hacer esas preguntas y podamos enriquecernos todas de la experiencia de todas, que va a ser mucho mejor. No sé si alguien quiere participar y nos quieren contar alguna. No os veo a todas,
No sé si alguien nos quiere comentar alguna situación y lo que le ha aportado el estar en la asociación, a lo que se enfrenta, las situaciones que tenéis, como si os habéis visto discriminadas y reflejadas en las ponencias de Milagro y de Cristina. Bueno, me parece que puede ser muy interesante. Estamos entre amigas, no os dé ningún apuro ni ninguna vergüenza, que al Pues, final es pues, aportar y sumar entre todas. voy a abrir yo el melón, porque Venga. cuando estaban contando tanto una como la otra, ¿no? Por la experiencia, ¿no? Cuando te diagnostican de una enfermedad como fue la sensibilidad química múltiple hace 11 años aquí en Ciudad Real, que no era conocida, lo primero que me dijeron, me dijeron cosas muy fuertes, pero hubo 2 de ellas que fueron las que más daño me hicieron, ¿no? Una era que me fuera al psiquiatra, que tenía más necesidad de ir a salud mental, que de dónde me había sacado el diagnóstico de la enfermedad y que si lo que iba buscando era una pensión. Palabras como esas se te rompen el alma, y es verdad que dices que una de las veces, ¿no? Me acompañaba mi hijo en una consulta, tenía 9 añitos, me agarró de la mano una vez que salimos de la consulta y me dijo, y era una mujer, ojo, mamá, no permitas que te vuelvan a tratar así. Y desde ahí, o sea, desde aquel día fue cuando dije, se acabó. Tengo que levantar la voz y tengo que hacerme, no empoderarme, ¿no? Que es esta palabra tan de moda, pero sí que es verdad que me ayudó, me dio ese empujón que necesitaba decir, es verdad. O sea, yo no me he inventado, yo no dejo un negocio, ¿no? Para ser un, pues no, pues para que no, esa palabra que aparecía en el informe, ansiedad, depresión, claro, como terminé diciéndoles, claro que cojo ansiedad y depresión. ¿No la cogerías tú si te cambiara la vida de la noche a la mañana? O sea, enfrentarte a contestar de ese modo, que a mí me cuesta mucho ser contestona o ser una persona así como un poco, ¿no? Hecha, pero sí que es verdad que gracias a la SQM, ¿no? Al final no va a ser todo malo, porque gracias a la SQM pues ha sacado de mí o me ha dado a conocer una parte de mí que yo no conocía, y era enfrentarme al mundo y decir, a ver, que estoy aquí, ¿no? Que no soy, no porque sea mujer o sea hombre, no. Soy una persona que está sufriendo y estoy sufriendo de una enfermedad que si para ti es desconocida, imagínate para mí que la estamos sufriendo. Es verdad que también me dijeron, aprende a hacerte amiga, ¿vale? Si yo todo eso lo he hecho y lo he hecho al pie de la letra, pero seguimos, aunque hemos avanzado, es verdad que seguimos teniendo ese problema, ¿no? Cuando vamos a una consulta y lo primero que nos dicen es, pues eso, ¿por qué no vas al... ¿Qué años tienes? Es cosa de la edad, tendrás la menopausia. No salimos de ahí. O sea que hemos avanzado, sí, pero seguimos ahí dando ese círculo que, como suele decir una buena amiga mía, ¿no? Entramos en espiral y de ahí ya es como que seguimos, ¿no? Dando vueltas. Entonces, bueno, pues que gracias bueno, pues a todas las mujeres valientes, ¿no? Y hombres, por supuesto, que van visibilizando todas estas cosas, bueno, pues estamos haciéndonos ese pequeño hueco ante la sociedad y sobre todo en la sanidad, que tanta falta nos hace. Así es, muy valientes. La verdad es que es valiente y es muy importante esos testimonios para ayudar a otras muchas y que se llegue, pues eso, a medicina y que lleguemos a avances y podamos ir consiguiendo cada día algo más, efectivamente. Es muy Pues, importante. gracias. Lucía, te veo con ganas de contarnos algo. Lucía, ¿nos cuentas Sí. tu experiencia? Ay, Lo que gracias. Muy bien. Voy a ser un poco mala. El micrófono, Lucía, cariño, el micrófono. Vale, Si quieres, perdonad. ¿no? Si no, sin compromiso ninguno, es un poco mala, ¿no? Yo lo primero daros las gracias de verdad porque me estáis emocionando muchísimo, todas, tanto Milagros, Ana Belén, Cristina, Carmen. Es que yo soy muy sensible y me estáis emocionando mucho porque, claro, es que, a ver, es lo que tenemos, son nuestras enfermedades, entonces estáis hablando de ellas tal cual son, ¿vale? Me veo reflejada en todo porque era un diagnóstico tras otro y no me daba tiempo a, digamos, a asimilar el primer diagnóstico cuando ya tenía otro. Y luego te encontrabas la parte del médico que te decía, es psicosomático. Un médico de cabecera que decía, es psicosomático. Y luego me iba a la psiquiatra y la psiquiatra me decía, no, si tú no tienes depresión. O sea, era un cúmulo, para mí fue todo, porque claro, tengo encefalomielitis miálgica, fibromialgia severa, sensibilidad química múltiple, osteoporosis severa, me operaron de un cáncer.
bueno, y múltiples lesiones por todo el cuerpo, de caídas que no he curado, bueno, total, que soy un cuadro de Picasso y cada vez que voy al médico, pues la verdad es que he tenido la grandísima suerte de dar con personas maravillosas, algunas no tanto, y me he encontrado con eso. Incluso una doctora me dijo que, una alergóloga, me dijo que como ella no podía hacerse cargo de mi caso porque no era una alergia, que no podía seguir atendiéndome porque mi sitio lo tenía que ocupar otra persona que ella pudiese atender. Y entonces yo le dije que qué hacía yo, que yo no era culpable de tener estas enfermedades y que yo no había estudiado medicina para poder atenderme. Por eso iba ella. Y me dijo que lo sentía muchísimo, pero que ella no me podía atender y me dio el alta. Y en ese momento, pues la verdad es que cuando un médico te da el alta porque te dice que tienes enfermedades crónicas que no tienen cura, no tienen tratamiento, te vienes mucho abajo. Las cosas como son, pero creo que hay que tener muchísima fuerza y ser muy, no sé, no diría guerrera, ¿no? Sino tampoco luchadora, sino no sé, tener mucho ánimo y seguir adelante e insistir, 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 insistir mucho, aunque nos digan que no, volver otra vez. El otro día fui al médico y le dije que por favor no me diera el alta, que necesitaba que me siguiera escuchando, aunque no me diera un tratamiento, pero que me siguiera viendo, que no. Se me Ay, fue. qué lástima. Ay. Hija mía, qué Era ello, valiente pero está siendo Lucía, de verdad, porque sí. muy valiente, Ya Lucía. estoy aquí. Que la verdad es que, pues eso, que le pedí que por favor que no me dejara, casi llorando, porque me emocioné tanto que me ha mandado al endocrino porque han descubierto que tengo una, lo diré, ahora me he quedado pillada. Bueno, ya sabéis cómo es esto. Jo. Ay, que se me ha olvidado a mí también. Ay, por Neurona, favor. no, Una hormona, una hormona. sí. Sí, pero que no viene de la glándula suprarrenal, sino que viene del hipotálamo. Y por ahí pues me van a seguir haciendo más pruebas, más pruebas, más pruebas, pero me da igual, digo, hacerme todas las que queráis, pero seguir conmigo, no me dejéis. Entonces a mí me da igual que me digan que tengo lo que sea o que me da igual lo que me tengan que hacer. Yo quiero que sigan investigando y que lo importante es que se preocupen, ¿no? Y que se ocupen de nosotras. Pienso que eso te da más satisfacción porque las enfermedades ya las tenemos, no nos las va a quitar nadie, hasta ahora. Igual mañana sale algún investigador que estudia esto y bueno, es, vamos, la cura para todos. Ojalá y Están así en ello, fuera, están en ello. ¿vale? Pero por ahora pues es importante que nos traten con agrado, con cariño y que nos atiendan. Creo que eso nos ayuda a que estas enfermedades no nos lleven a una depresión y a una ansiedad, porque eso te hace eso, el abandono tanto de médicos como de la sociedad, como de familia y amigos que ya tenemos, pues nos pueden llevar a un declive total. Y eso sería pues una enfermedad más añadida a estas duras enfermedades, pienso. Pues gracias, Gracias por Lucía. escucharme. Y le voy a pedir a María, a María, que es la presidenta de SFC Madrid, que le dedique, ya que estás aquí, María, si no te importa, pues que ya que compartas esto, que llevas tú 10 años al frente de la asociación, y es verdad, y todas hemos aprendido mucho de ti. Y entonces, pues sí que es verdad que has sido tú también una mujer, un ejemplo a seguir, muy luchadora y a la cual yo, por ejemplo, pues sí que es verdad que te tengo muy, no sé, como muy visible, ¿no? Por eso, por la cantidad de lucha que llevas y todas las barreras que nos vas quitando, que gracias, que nos vas dejando un camino al resto que vamos detrás un poco más llano. Entonces, te agradecería unas breves palabras, si eres tan amable, ya que nos acompaña. El micrófono, María. No, que muchas gracias, que no me pilléis muy bien esta tarde, así que no sé si estaré muy lúcida, como podéis ver en la carita. Se te nota. A ver,
yo le he dado muchas vueltas porque además nos han pedido que hiciéramos reflexiones y hemos hablado también, hemos participado el año pasado, participé en una jornada en la Universidad Rey Juan Carlos precisamente sobre violencia sanitaria con la mujer, ¿no? Y yo reflexionaba con Cristina y con Almudena Alameda y les decía, pues es que yo no me daba cuenta de que hubiera cosas que nos pasaran por mujer, o sea, yo pensaba que era por las enfermedades, ¿no? O sea, lo veía como al revés, ¿no? Como tengo esta enfermedad que nadie se cree y yo no llegaba a pensar, yo vengo del campo educativo y en el campo educativo somos casi todas mujeres, ¿no? O no casi todas, pero somos una gran mayoría de mujeres y entonces siempre hemos tenido como nuestro sitio, nunca nos hemos tenido que pelear, no sé cómo decir, ¿no? Nunca hemos notado, yo no creo que las mujeres no, en ese ámbito no notamos tanto esa minusvaloración, ¿no? Y cuando le dábamos vueltas, yo decía, pues es que es verdad, es que estoy rememorando y rescatando toda la información de todas las personas que nos cuentan su experiencia. Y es verdad que es al revés, o sea, que ser mujeres nos ha llevado a esta minusvaloración de nuestras enfermedades, con perjuicio de los hombres también, porque los hombres que tienen estas enfermedades pues se encuentran con que también están menos estudiadas, con que están menos investigadas y con que están menos tomadas en consideración, ¿no? Y esa sensación de que no te creen. Pero lo que también me he dado cuenta es que se unen, bueno, es lo que se llama como transversalidad, ¿no? Y es que a esta condición se unen otras condiciones que empeoran todavía más y que es lo que también nos hace pelear mucho, que es si además de mujer tienes un nivel cultural menor, entonces ya, ¿a qué te quiero contar? O sea, esto es el tócame roque, ¿no? Es una cosa tremenda y entonces esto te enciende, ¿no? Es decir, te enciende que ante una misma situación yo llegue a un médico y ese médico me diga es que tú me resultas convincente y yo le diga, y esta otra persona, que es una compañera, imagínate, de asociación, que va al mismo médico, y entonces se calle. ¿Pero por qué? O sea, ¿por qué esa persona no te resulta convincente? ¿Porque no lo sabe explicar igual de bien? ¿Y lo explica de otra manera? Porque se echa a llorar, porque no sabe ni qué hacerse con lo que le pasa y no lo sabe expresar, ¿no? Entonces, eso a mí me resulta súper doloroso, ¿no? Es decir, hay un añadido que es ese, hay otro añadido que nos estamos encontrando que tiene que ver también con un tema racial o ¿no? No sé si se dice así. Por minorías étnicas también, María. Y entonces también nos lo estamos encontrando, o si eres de otro país, pero todo es como cosas que suman y sobre todo en sensibilidad química, que hay muchas personas que provienen de campos de ámbitos laborales como la limpieza, La peluquería. La peluquería, que no tienes no, pues es que es como, ¿no? Como si es que quisieras dejar de trabajar, ¿no? Sí, Pero sí. si soy yo, como es una carrera profesional, entonces no es que quiera dejar de trabajar. Es decir, ese añadido Es verdad. es terrible, es terrible. No sucede igual con el hombre, quiero decir, aunque también haya esa influencia en esos ámbitos, no sucede lo mismo, ¿no? Entonces, es bastante doloroso. Las experiencias que nos van llegando. Entonces, uno de los trabajos que nosotros hemos ido haciendo a lo largo de los años es el acompañamiento a las personas, o sea, que no vayas sola. Entonces, el acompañamiento a las personas, muchas veces somos socios los que, sobre todo al principio, éramos nosotros mismos los que hacíamos esos acompañamientos y ahora ya pues tenemos más voluntarios, pero sigue habiendo socias que siguen haciendo acompañamientos a los tribunales médicos o preparamos las consultas o vamos, siempre que no vayas solo, ¿no? Les ayudamos a un poco a prepararlo y a
y a que uno sepa contar lo que le pasa, ¿no? Y bueno, todos nos angustiamos, vamos al médico y es que a veces te vas y dices, ¡ah! Pues si no le he preguntado esto, ¿por qué te pones nervioso? Y a veces llevas la lista de lo que quieres decir y no te acuerdas ni de mirarla, ¿no? Es verdad. Entonces, todo eso nos ha hecho como reflexionar mucho acerca de qué tipo de, cómo podemos acompañar, ¿no? Cómo podemos ayudar a las mujeres que están solas, la mayoría son mujeres que están solas en sus casas y no tienen la seguridad de vivir con otra persona. Si se caen o si se encuentran mal, que quién les da de comer, quién les prepara la comida, ¿no? Que no es igual que estés con un familiar o que tengas a alguien que te lleva el caldito a tu casa, ¿no? Entonces, siempre, o sea, esa es una de las partes importantes que hemos intentado trabajar, que últimamente parece que no se valora porque parece que es que solamente vivimos en las redes, y ese acompañamiento al día a día de las personas que están desesperadas, yo creo que es importante, el no sentirte solo, el juntarte. Una actividad a veces es una excusa para juntarte con otras personas y poder hablar desde la soledad de tu habitación. Yo cuando me he conectado con vosotros estaba tumbada en el sofá, ahora ya estoy en el ordenador porque ya me parecía feo, ¿no? Pero la gente se conecta con nosotros vosotros estáis siendo aquí, mira, veo la cara de Pilar, que está como devastada, y estás ahí haciendo el esfuerzo de estar sentada y bueno, pues muchas veces lo que hacemos es que estamos ahí tumbadas y la gente está tumbada en sus camas pero está participando, ¿no? Y entonces esa vía de participación y de encuentro pues también nos parece importante. Y luego ya está la parte de reivindicación y de intentar todo el tiempo llevar una buena documentación, tener bueno, como que todo lo que se pueda plantear esté muy fundamentado para romper el estigma, ¿no? Entonces, ¿cómo rompes el estigma? Con información rigurosa y de nivel. Esa es la idea, ¿no? No tanto con la desesperación, sino un poco como con la cabeza fría de poder organizar. Y no sé si queréis que os cuente otra cosa, porque esta es la que se me ha ocurrido contar. Yo, perdona, Carmen, un segundito, es que he ido tan deprisa y por el tiempo y por no aburrir, que me he dado cuenta de que me he saltado 2 diapositivas. Precisamente una en la que me centraba en la encefalomielitis miálgica y la sensibilidad química. Bueno, perdóname que te diga, pero creo que no hemos visto ninguna. ¿Habéis visto todas las diapositivas? No, una solo. ¿No ibais viendo las que yo iba pasando? No, por eso... Ni los chistes que os he ido poniendo, ni las imágenes. Tenemos que repetir la charla, chicas. Madre mía, mándanosla. Pues yo, ¿sabes qué pasa? Que yo he pensado que era el teléfono, si no sí que lo hubiera dicho. Digo, No, esto es mi claro. teléfono. Pues yo también, pero pensaba que también era cosa, porque yo la veía tan entusiasmada y que como nadie decía nada, pues yo tampoco he querido decir nada, claro. Pues chicas, pues os iba a pedir perdón por haberme pasado 2 diapositivas y resulta que me he quedado en la primera. Bueno, pues pero se te ha entendido estupendamente y hemos estado muy atentas a tus palabras. O sea que... Gracias. Nada, gracias. Pero bueno, es que decía que justo es que me da pena porque una era en la que me centraba en estos diagnósticos nuestros, pero bueno, lo ha resumido María, y otro era también hablando de los diferentes tipos de discriminación, pues es que ser mujer tiene una discriminación, pero si además de mujer, como decía María, eres de una clase social baja, si además eres joven, si además eres de una minoría étnica, todo ese trato discriminatorio se va como elevando al cuadrado, al cubo, hasta la 10ª potencia. Entonces, pues hay que intentar... Pero incluso en la credibilidad en tu propia familia. Eso es. Quiero decir que es que eso se transmite, es un mal social, o sea, no es un problema médico, es un mal social. Chicas, que Pilar Ramiro quiere decir algo y ya lo dejamos porque... Sí, yo me tengo que marchar además. Por eso, Pilar Ramiro, porfa. No tienes el micrófono, Pilar. Yo quería comentar un poco mi tema. Bueno, Carmen lo sabe. Yo he sufrido discriminación en la administración pública. Yo soy funcionaria de la agencia tributaria y trabajo en inspección. Y a mí, después de muchísimos años trabajando, llevo 31 años trabajando, me han tachado de vaga, de no querer hacer las cosas. El delegado de la agencia tributaria me ha dicho que para mi médico estoy enferma,
pero cuando esté trabajando tengo que hacer lo que él me diga. Si me estoy durmiendo, que me levante, que me tome un par de cafés y luego me siente. Y si es necesario, que me dé un par de paseos por el pasillo. Entonces, cuando esté un inspector jefe mandándome el tema, le digo, espérese usted que me estoy durmiendo. O a la persona que esté atendiendo le digo que me estoy durmiendo, que voy a tomarme un par de cafés. No me parece lógico. Bueno, hay gente que conoce mi tema. Yo llevo 8 años de baja, prácticamente. A los 20 meses me vuelvo a incorporar, me dicen que estoy apta para trabajar. El informe de síntesis me dice, no está apta para trabajos físicos, pero sí psíquicos. Cuando tengo el dictamen de varios psicólogos y el del doctor del Álamo diciendo que tengo grado 4, apenas tengo memoria y trabajo en la administración pública. Por más que he escrito a todos los sitios, siguen R que R. Ya perdí el primer juicio, ahora el segundo me lo lleva la doctora Quintana y Vicente de Madrid, ya veremos lo que pasa. Y estoy de baja. Así llevo 7 años. Llevo con la enfermedad aproximadamente 20 años, de médico en médico. Somatizas, es que tienes depresión. Somatizas, que cuando nos hemos dado cuenta tengo de todo. Un completo, vamos. Con una apnea de caballo estoy durmiendo, llevo unos 15 años durmiendo 2 horas. Me he hecho la prueba del sueño infinidad de veces. Y aquí seguimos con el mismo. Decimos que el INS, pero ¿y Muface? ¿Qué hace Muface con nosotros? Con los trabajadores que pertenecemos a Muface. La inspección nos la pasa el INS y luego la resolución Muface. Y ahí estamos que ni vamos de un sitio para otro. De todas maneras es curioso porque hay casos que van como un tiro y hay otros que, hija mía, estáis ahí que no sé qué os ha pasado y qué mala suerte, porque a Mercedes le pasa lo mismo. O sea, Mercedes ha tenido ahí una mala suerte que yo no puedo entender. Y sin embargo otros, pues no sé, van mucho más, o sea, creo que hay una parte que depende de las personas, que si no es inexplicable. O sea, que no es que sea institucional, sino que depende de la persona que tengas allí, porque además son casos en los que es que no estáis bien y es que se os nota en lo cotidiano. O sea, no es personas que puedas decir es que tienes buen aspecto, como tanta gente, ¿no? Pero es verdad que también es injusto, pero ¿qué pasa? Sino que en este caso... María, decimos, has hablado tú de las diferencias culturales, pero cuando vas al médico y ven que te explicas tan sumamente bien, aunque estés hecha... A veces también tiene un efecto contrario. Una mierda, pues pone, está bien aseada, le pregunto y me lo explica todo perfectamente. No, señor, si yo no me tiene que ver eso, sino que el día a día yo no soy persona. Pero eso depende de la persona que te toque, porque es que si no, y a veces yo no sé por qué hay gente que tenéis una mala suerte porque parece que concatenáis al del INS, al otro, al juez, y que tenéis unos informes fabulosos. O sea, igual en equidad con otras personas que tienen los mismos informes fabulosos, que tienen tal, y que bueno, pues que consiguen por lo menos una incapacidad que les da un respiro. Porque no es que tampoco es que te vaya a curar la incapacidad, pero por lo menos tienes un respiro y para tu vida cotidiana. Pero no, chica, yo es que por más que le damos vueltas, por más que analizamos casos para ver qué diferencias hay y cómo... Es que a veces entiendo que puede ser, como en otras muchas situaciones, que hay personas que están más concienciadas y más sensibilizadas y pueden llegar a entenderlo, y de hecho hay formación para tema de médicos donde pues se explica esa sensibilización y se intenta explicar estos temas, pues porque no todos ni todas tienen esa visión y miran con esos ojos. Yo creo que es un poco ponerse la gafa violeta al final,
mirar con esa perspectiva de género, que es lo que estamos hablando, que es muy importante, tanto sean hombres como mujeres. En mi caso, por ejemplo, yo tenía un hombre que fue el que me dio la baja y, sin embargo, cuando me pusieron la doctora, me decía, con la enfermedad de mi hija, me decía que cogiera una excedencia, que me cogiera una baja laboral, que no tenía, o sea, que me cogiera una reducción de jornada, y no entendía por qué tenía una baja. Sin embargo, el doctor se hizo cargo de la situación que tenía y sí lo hizo. O sea, no entiendo que no es ni hombres ni mujeres, ni mejor ni peor profesional, sino que esa mirada y esa concienciación que tiene uno o tiene el otro era muy diferente. Yo creo que eso también es muy importante en esos diagnósticos, que puedan valorar y que puedan verlo con esa perspectiva. O sea, que escuches a esa persona, que escuche lo que te está trasladando. Yo creo que es muy, muy importante, y al final pues es un poco también el objetivo de esta jornada, ¿no? El que se valoren todas estas enfermedades, pues también desde estas y todas, porque al final lo que decíamos con los medicamentos no es igual el efecto que hacen en un hombre que una mujer, y las cantidades son las mismas en función de otros conceptos, no en función del género. Entonces, pues todas esas cosas por las que se está trabajando y por las que se están luchando y haciendo jornadas como estas. Yo quería comentar que a veces el igual a igual, también algunas mujeres No te estamos escuchando, no te Pilar, oímos. Pilar, no sé por qué. te oímos entrecortada, Te oímos Pilar, muy mal. pero sí que es verdad que sucede muy a menudo. Ahora un poco mejor. Pues bueno, No te oímos. Se ha puesto un ruido que no nos permite oírte. No. La verdad es que, bueno, yo no quisiera extenderme mucho más. Os agradezco muchísimo y os aseguro que me llevo muchísimo de la charla de hoy, sobre todo de los casos particulares. Y yo creo que al final pues es lo que nos da fuerza para seguir el trabajo nuestro, y entiendo que como asociación también la fuerza que os tiene que dar a vosotras, pues el seguir trabajando. Yo siempre digo que con una que ayude, para mí mi trabajo ya tiene significado, ya tiene sentido, y yo creo que se está ayudando mucho, se está pidiendo mucho, que tenemos que seguir trabajando, que sois valientes, que esto no es fácil, que no va a ser fácil el camino, y que por eso las redes y el apoyo es tan importante. Carmen se disculpa porque tenía un tema personal que no podía dejar, y bueno, pues ha tenido que marcharse muy a su pesar, porque estamos muy a gusto y nos hemos alargado. Y en otra ocasión, pero que hay que salir a la calle. Sí. Nada, Pilar, lo siento muchísimo porque es que no se te pasa escucha. nada. Ahora he entendido que no pasa nada. Yo agradeceros a toda vuestra asistencia, por supuesto a las ponentes agradecérselo, el trabajo que hacéis, que sigáis trabajando y sigáis luchando y sigáis avanzando, y conmigo podéis contar, y cuando queráis pues volvemos a conectarnos y volvemos a hacer algo así, nos contamos cómo vamos, cómo hemos progresado, en lo que podemos seguir trabajando, aportamos ideas y podemos darle otro enfoque, y me parece estupendo. Quiero agradeceros a todas vuestra asistencia y bueno, lo que me aportáis mucho más que os aporto yo a vosotras, está segura de eso, y mucho ánimo a todas. Y bueno, ya por todas, no sé si Milagros o Cristina tienen algo más que decir ellas para despedirse. No, yo darte las gracias, Ana Belén, por supuesto, por apoyar este proyecto. Gracias a todas las que habéis asistido, y que os prometo que os mando la presentación, se la mandaré a Carmen, y Carmen ya que la distribuya. Y mil disculpas. Bueno, yo quiero daros las gracias a todas por haber participado, y bueno, si hay algún hombre, creo que sí, que por lo menos el que graba es un hombre. Y nada, y simplemente para despedirme, pues deciros que ante la pregunta que planteaba Cristina de, bueno, qué podemos hacer como asociación o como asociaciones de enfermos para ayudaros, pues yo creo que lo que hay que hacer es mucho ruido, seguir insistiendo, ruido y más ruido, para darnos a conocer, porque me parece terrible y me pone los pelos de punta que una persona enferma todavía tenga que estar justificándose. Entonces, bueno, pues Cristina y yo haremos por vosotros lo que esté en nuestra mano, porque afortunadamente a día de hoy estas enfermedades no las padecemos,
Entonces, pues contar conmigo, con nosotras, para todo lo que, aunque sea para daros ánimos, para tirar para adelante, porque como os digo, ruido, ruido y más ruido. Eso es lo que hay que hacer en hospitales, instituciones, ayuntamientos, concejalía, Ana Belén, a todo el mundo ruido. Compartir el vídeo en todas las redes, que se nos oiga, Sí. que se nos vea, que se haga viral, que lo podamos conocer y difundir. Lo que no se conoce, pues no existe. Por lo tanto, cuanto más difusión le demos, mejor para todas. Pues ya está, muchas gracias y nada, nos vemos en otra que organicemos. ¿Vale? Gracias. Buenas tardes. Cuidaros mucho. Buenas Adiós. tardes. Hasta luego. Adiós.